La gente ya está, pero te digo, del 1, Marcelo, así que continúa tú, por favor. Muy bien, estamos comenzando el programa junto al 188 de Mundo Telefónica. Recuerden que ya viene el gran sorteo, 8 millones de pesos para todas las personas que han estado llamando a la distancia nacional e internacional a través del 188 de Mundo Telefónica, la compañía de telecomunicaciones de Chile en el mundo. Este es el libro que el miércoles presentó María Eugenia Yersun. Lo voy a mostrar acá. ¿Te pusiste nervioso? Ahí está. Augusto Pinochet, diálogos con su historia. Conversaciones inéditas con María Eugenia Yersun. La autora de este libro está aquí con nosotros para conversar de este libro. Adelante, María Eugenia Yersun. Adelante. ¿Cómo está? Adelante. Acá. Si quiere, se sienta acá. No, como tú quieras. Pero la tradición indica que haya. Me parece bien. Antes de hablar del contenido, me gustaría hablar un poco del ¿por qué primero? ¿Por qué? Yo antes quisiera decirte una cosa. ¿Qué cosa? Que este programa tú de alguna manera fuiste un poco, me ayudaste. A lo mejor nunca pensaste que me iba a ayudar tanto, pero me acuerdo que me invitaste a tu programa. Sí. Y algo hablamos del libro. Claro, entre muchas otras cosas, yo te conté que estabas escribiendo este libro. Bueno, y lo escuchó el gerente general de Editorial Sudamericana, que se llama Arturo Infante, y él, sin leer el libro, me dijo: María Eugenia, yo quiero el libro. Ah, o sea, fuimos el factor Plaza Italia. Como padrino. O sea, lanzamos a la Vivi Cruz de Figueroa Estrellato, el libro. ¿Cómo hemos influido en la vida nacional? Así como no iba a venir. Ah, está muy bien. ¿Por qué hacer un libro de entrevista a Augusto Pinochet? Mira, yo creo que en cada mochila de un periodista hay alguna idea de hacer algún libro alguna vez. Yo ya había escrito un libro con otros dos colegas, con Arturo Román y con Raúl Rojas, con otros dos periodistas también sobre temas periodísticos. Yo no sé si me atrevo a ser tan osada de decir que es un libro. Yo diría que es un gran reportaje o a lo mejor una entrevista prolongada en el tiempo. A lo que voy, ¿cuál es el objetivo? El mostrar la real faceta de Pinochet, mostrar la visión que de esa entrevista se ve de él, el dejar un legado para que la gente... ¿Cuál es el objetivo? Mira, yo diría que es mucho más simple que eso. El objetivo es, yo creo que Pinochet ahora, digamos, una persona polémica en que uno lo adora y otros lo odian. Bueno, yo creo que solamente la historia de este país, o sea, cuando pase, cuando se aquieten las pasiones, cuando a lo mejor nosotros ya no estemos, y él, por cierto, ya no esté, yo creo que se va a escribir la historia de este siglo también. Y este va a ser un antecedente para la gente. Yo lo único que quiero con eso es aportar, porque este libro no es ni a favor de él ni en contra, es simplemente él. O sea, yo le pregunto y él contesta. Entonces, hay muchas cosas que él nunca antes las había dicho, como... Bueno, en relación a muchas cosas. Vamos a conversar de eso. ¿Cómo se fue dando estas entrevistas? Porque son en 3 años. Claro. Porque son entrevistas que se guardaron. Desde ese momento usted está pensando ya, esto lo voy a guardar para algún día sacarlo. No, o sea, yo le dije a él que esto se trataba de un libro. O sea, si no, él sabía que esto era para un libro. ¿Y eran entrevistas periódicas? O sea, esa fue la intención. La intención fue que fueran periódicas, que fueran una vez, por ejemplo, cada 15 días. Pero bueno, la vida política, etcétera, etcétera, de él muchas veces lo hizo. ¿Entre qué año fue? Entre julio del 95 y marzo de 1998. O sea, termina cuando él, digamos, deja el mando del ejército para después asumir. Y yo pensé continuarlo, pero después vino todo el problema, ¿no es cierto?, que hubo cuando él asumió como senador vitalicio. Después vino la acusación constitucional en su contra. Bueno, entonces, como que el tiempo se fue entre medio. Yo tuve una operación al corazón mía. Entonces... Antes de la entrevista, ¿la relación de usted con Pinochet era de amistad? ¿Se conocían? No, o sea, la verdad es que yo vine a conocer al general Pinochet después del 11 de septiembre del 73. Yo no lo conocía, más que sabía de él que... porque había sido elegido el 23 de agosto. ¿Y durante ese periodo, a raíz de los cargos que usted pudo tener en el gobierno de Pinochet, lo conoció? ¿Se hicieron amigos? No, o sea, yo diría que lo conocí, le tuve un gran respeto, pero o sea, quien me ofreció el cargo en nombre de él fue el subsecretario de alcaldesa, por ejemplo, fue el subsecretario del Ministerio del Interior. El presidente en general uno lo ve menos. Poco.
Y después cuando yo fui designada embajadora ante la Organización de Estados Americanos, bueno, fue el ministro de Relaciones Exteriores quien a nombre del... Ya, o sea, fue a partir de esta entrevista donde lo pudo conocer más a fondo. Yo diría que cuando él dejó el gobierno, digamos, entregó el mando, yo diría que, no sé, yo pienso que se abrió un poco más a no esa entrevista en que uno tenía que mandarle preguntas, cuestionarios. ¿Qué será? Yo lo entrevisté muchas veces, y tal vez que yo lo entrevisté muchas veces, a él muchas veces. Y en una de estas entrevistas, yo le dije, general, me encantaría hacer un libro distinto, no sé si distinto o no, le dije yo, pero usted, yo he leído casi todos los libros que se han escrito sobre usted y los que usted ha escrito, y no sé, hay cosas como en lo humano y también en lo político y en lo que ha ocurrido, que me da la impresión que usted no lo ha dicho todo. Pero tampoco creo que aquí se agote. Me imagino. No. El libro está dividido en capítulos. En capítulos. ¿Cómo está organizado? ¿Es cronológico? A ver, mira, la verdad es que esto fue una serie de entrevistas en la cual hablábamos del humano y lo divino. Desordenadamente. Desordenadamente. O sea, de repente estábamos hablando, qué sé yo, de la coyuntura política de ese minuto, ¿no es cierto? Y yo le empezaba a preguntar, qué sé yo, de su infancia, de su adolescencia, la importancia que había tenido su madre en su formación, en lo que él es. ¿Y en el libro sí se ordenó esas conversaciones? Más bien porque... Tenemos una foto. ¿Quién vendría siendo? Él es... Bueno, ahí está con Fidel Castro. Es una fotografía cuando él no era comandante en jefe todavía. Vienen incluidas en el libro. Claro, estas vienen incluidas en el libro. ¿Y estas fotos se las pasó a él? No. Tengo mi libro de fotos, ¿se lo puedo pasar? Sí, no. Estas son gentileza de Copeso. Una clásica. Del diario La Tercera y La Hora tienen todo. A propósito de esa foto, habla de los anteojos en un capítulo. Ahí hay una foto muy clave, está con el presidente argentino, el general Videla, que se ha armado un escándalo tremendo a raíz de lo que dice el general Pinochet. Vamos a hablar de eso. Ahí está después del atentado. Ahí está después del atentado, él está ahí planteando qué es lo que pasó con el atentado. Y aquí es la última etapa. Aquí es cuando, ahí está el senador vitalicio. Ahí fue cuando cumplió los 80 años, en 1900... Hace 4 años. En 1995, hace 4 años, claro. Y bueno, o sea, todas esas fotografías fueron... Lo de los anteojos es bien llamativo lo que le respondió. Sí, ¿por qué usaba anteojos? Yo le dije por qué usaban... Yo le dije, ¿para qué usaba esos anteojos que los habían usado sus adversarios para presentar una imagen bastante siniestra de él? Entonces él... me dice, yo muchas veces no quería decir no quería que se supiera lo que yo estaba pensando, algo así, y entonces prefería que no me pillaran la mentira, por así decir, con los ojos. O sea, que se notara en la mirada que no estaba diciendo la verdad o toda la verdad. Entonces le digo yo, bueno, pero, o sea, para evitar mentir, entonces, para evitar que lo pillaran la mentira, entonces me dicen... En no decirlo todo, porque yo a veces no lo decía todo. El caso de Argentina realmente ha causado cierta conmoción, lo que él decía a propósito de la casi guerra el 78. ¿Qué fue lo que le comentó? Bueno, acerca de eso hay todo como un capítulo. Él sostiene al respecto. Bueno, yo le planteo qué ocurrió cuando estuvimos el año, y le digo yo en que estuvimos en peligro, el año 1978, ¿no es cierto? Estuvimos al borde de la guerra con Argentina. Y entonces él me dice que realmente sí lo estuvimos, pero que él como soldado, que los soldados saben, todo lo que se sufre, todo lo malo de una guerra. O sea, no quería ir a la guerra. Que él no quería ir a la guerra, y él lo dice, yo no quería ir. ¿Y qué fue lo que sorprendió en Argentina? Por eso bueno, a propósito de eso, entonces le digo yo, bueno, pero de todas maneras, si hubiese existido, ¿cuál era su táctica? ¿Cuál era su estrategia? Cuenta cuál era la táctica. Entonces él cuenta cuál era la estrategia y dice entrar por Aysén y cuenta todo hasta llegar a Bahía Blanca y cortarle los pasos. Bueno, pero en Argentina, el Clarín de Buenos Aires lo publicó, y varios, parece, otros medios lo publicaron por noticias de acá, porque no había llegado hasta ayer el libro a Argentina. Y había causado cierta conmoción. Y entonces, pero decir, no es cierta conmoción. Bastante. Hoy día se refirió al libro el
el ministro del Interior y criticó a Pinochet. ¿Le plantean el libro en la situación de los derechos humanos durante su gobierno? Sí. ¿Qué dice? Bueno, él sostiene que los derechos humanos, que siempre se habla de los derechos humanos, que él no violó los derechos humanos, que no fue una política de Estado. Pero reconoce que se violaron. Pero él reconoce, pero sí dice que si se violaron, lo hicieron particulares, y él acudió a los tribunales de justicia y fue el primero, dice, en acudir a los tribunales de justicia para que fueran los Esto es tribunales. interesante, usted está conversando con él en forma distendida. ¿Usted le cree cuando dice eso? No, ¿Cómo es la relación con el entrevistado? Bueno, lo que pasa es que si yo te pregunto a ti, usted ordenó matar a Letelier, y tú me dices, yo le juro por Dios que no ordené matar a Letelier. Eso es lo que dice el libro. Ya, pero no por eso, porque no todos hemos tenido la posibilidad de estar ahí, frente a frente con el general Pinochet, preguntarle. Entonces, interesante la visión suya en ese momento. ¿Usted bueno, era genuino, era real lo que le decía? Yo la verdad es que yo pienso que Pinochet no ordenó matar a toda la gente que murió. Yo pienso que no creo que un gobernante que hizo tantas cosas haya estado tan preocupado de matar gente. Bueno, no quiero ser ni ingenua, ni quiero ser... yo no quiero juzgar, prefiero decir, eso es lo que sale ahí. ¿Y cuál es la visión o el sentir de Pinochet respecto a la gran cantidad de gente en Chile que lo ve como un asesino, finalmente? Él sostiene que eso es como una especie de campaña, más que campaña todavía, que se ha montado en su contra, que lo ha montado a la izquierda internacional en conjunto con algunos sectores de izquierda chilenos. Bueno, pero Pero él dice que es un montaje, él dice que esta es más que una campaña. Yo diría que todo esto que dice relación también con Garzón. Curiosamente él se refiere a Garzón. Previo a todo lo que ocurrió con Garzón, Sí, porque ya en ese momento en realidad está iniciándose el juicio. Marco trae preguntas del público que está aquí con nosotros y también a través de... Algunas preguntas nos han llegado, de internet. público. Pero más allá de las razones de por qué la gente puede pensar de él de una u otra forma, ¿qué siente él con tener la certeza que una gran cantidad de chilenos lo considera un asesino? Debe ser terrible para una persona... Bueno, si tú lees la última frase del libro... La última frase del libro... Se supone que lo habían leído, Marcelo. El fin. No. La última frase dice, yo he sido el que más he perdonado... Es que no pueden olvidar que las Fuerzas Armadas de Chile fueron las únicas que han podido derrotar al marxismo internacional. Yo he sido el que más he perdonado e intentado olvidar. Yo he sido el que más he perdonado e intentado olvidar. Él sostiene, él dice... siempre se habla de los muertos, de ellos, habla de ellos, o sea, de los muertos, pero no se habla de lo que ocurrió, de lo anterior, de toda la violencia que hubo, de todos los muertos de nuestro lado. A mí me mataron, entonces habla de que a él le mataron a sus escoltas, que a él lo intentaron asesinar. Bueno, en ese sentido, entonces, en el libro no hay, en algún momento, algún atisbo de arrepentimiento o de decir, aquí... No, él dice que no tiene nada que pedir perdón. ¿Cuál fue la gran sorpresa que se llevó en la entrevista? ¿Algún tema que realmente... esto es increíble? Mucha sorpresa. O sea, su conversación con el expresidente Eduardo Frei Montalva... Después del golpe. Claro, en la casa de los comandantes en jefe del ejército en la avenida Presidente Razo. Cuando Eduardo Freire fue a decir cuándo entrega el poder. Claro, la conversación giró sobre eso y dice que conversaron entre unos árboles para que no... atrás, con una Coca-Cola. Para que nadie los pudiera escuchar. Claro, en el fondo, claro, para conversar tranquilo. ¿Y cuáles fueron los detalles de esa conversación? Yo sé que justo abrí esa página recién. Ábrete otra. Yo diría que él de alguna manera, él lo dice también en el libro, él no cuenta todo a todo el mundo. Yo le digo, usted le cuenta, porque es muy curioso, una de las cosas que yo le digo, usted es tremendamente desconfiado y usted no le cuenta a la gente todo, no, pues me dice, no hay que contar a todo el mundo todo. Un poquito, yo le digo, usted tiene un sistema curioso cuando recibe. Sí. Me siento como en la entrada de un psiquiatra.
porque usted pone a una persona en una sala y yo no veo lo que la otra persona que también tiene, digamos, después que yo la entrevistaba había otra persona que seguramente iba a hacer otra entrevista o iba a conversar sobre cualquier otro tema. Pero yo no lo veía y él, entonces me decía, María Eugenia, es que a veces a lo mejor la otra persona no la quiere ver a usted y a lo mejor usted no quiere ver a la otra persona. Entonces yo prefiero que... Bueno, tengo cuando se reúne con Eduardo Frei Montalva, dice que él estaba preocupado, Eduardo Frei Montalva, que cuando entregábamos el gobierno. Dice, porque temía, según me dijo, que los grupos económicos se apoderaran del país. Ese era el temor de Eduardo Frei. Estaba preocupado por eso. Yo le dije, mire, presidente, siempre lo traté así, tenemos que arreglar estos problemas, no podemos pensar en abrir el Senado cuando nos encontramos con un país que está en un estado de destrucción económica tremendo, no podemos pensar en traspasar el poder mañana. Y él me volvió a repetir lo mismo que había sostenido Elwin, parece antes, me dijo 5 años. Entonces usted le pregunta, ¿se lo dijo Eduardo Frei? Sí, me dijo que en 5 años esto quedaría solucionado, a lo mejor, le repliqué yo. Fueron algo más de 5 años, ¿no? Pero algo más de 5 años. Pero algo más de 5 años. Hay una cosa que tiene que ver con esta revisión histórica. O sea, durante mucho tiempo no hemos tenido esta cosa. Son cosas que pasaron y que están ahí para que otro lo interprete, o sea, para que historiadores seguramente... ¿Qué pasa con la dimensión humana de personajes como Pinochet que parece perderla en un momento? Porque están tan metidos dentro de la historia. También como tal vez Allende también, o otros personajes, pero tal vez Allende y Pinochet como que se desprenden de esa figura humana y empiezan a ser o subido o bajado. Sí. ¿Qué pasa con esa dimensión humana, con el ser humano? Cuando vemos a Pinochet ahora, un Pinochet absolutamente distinto. Mucho más humanizado. Mucho más humanizado, un Pinochet que está más abatido. ¿Cómo es la percepción sobre ese rol humano? No el rol de la historia o todo eso. Claro, lo que pasa es que yo creo que los seres humanos uno no los puede catalogar en esquemas tan rígidos. El expresidente Allende tenía cosas buenas y cosas malas como cualquier ser humano. El expresidente general Pinochet también, o sea, son seres humanos que les correspondió estar en una etapa de la vida, de la política en Chile, y que a lo mejor si no le hubiese correspondido a esa época, toda su vida habría sido distinta. El expresidente Allende no se le puede responsabilizar como se le responsabiliza solamente el 70-73. Era un proceso de odio que traía y un proceso de ideologización que venía de la década del 60. ¿Cuál es la...? Vale decir, hay que mirar... ¿Y cuántos Pinochet usted conoció? ¿Ha habido cambios dentro de la figura de Pinochet o es un Pinochet más o menos constante, una personalidad más o menos similar? Yo creo que todos los seres humanos somos muchas personas. Eso no significa que seamos malos por dentro, malos por fuera, sino que yo por eso creo que es buena la tapa, la portada del libro. Con muchas caras distintas. Con muchas instantáneas, pues son muchos momentos de la vida del general Pinochet. Y él es un hombre que le toca un momento determinado en la historia de este país y que son las circunstancias que le tocan. O sea, no es él el que lo ¿Su motivación es eso, de contribuir como a la patria? A un perfil histórico sobre un personaje? Si yo puedo ayudar en eso, yo creo que... Yo soy solamente periodista y quisiera ser... Y en este libro he querido ser muy acuciosa en ese sentido. ¿Cuál es la percepción que podría tener...? Pero yo te digo una cosa, yo creo que Pinochet le tocó un momento determinado. Ahora, una de las cosas que más me llamó la atención es su reiterada visión y mención al más allá, a la cosa religiosa, mística, religiosa, de que uno viene de alguna manera con una misión. Hay una cosa que comenta... ¿Usted cree que se siente un ser superior? Perdón, ¿usted cree que se siente un ser superior al resto? En el sentido de tener una misión. De tener una misión. No es en eso, porque de repente dice, pero porque hablamos de la Biblia, de los talentos, la parábola de los talentos, y él dice que de repente no entiende, no entiende cosas porque ¿por qué se castiga, ¿no es cierto?, en uno de los pasajes bíblicos, ¿por qué se castiga a quien intenta, qué sé yo, multiplicar la plata que le había dejado el Señor? ¿Y por qué se lo castiga cuando él hizo bien? Intentó ayudar a su amo multiplicándole la plata. Entonces dicen, no lo entiendo. Pero él en la infancia tuvo una especie de visión
Sí. De que algún día va a venir una especie como extraterrestre, una revelación. No, eso no me lo dijo a No, mí. pero ¿cómo fue esa visión a los 10 años? No, él dice que él porque yo le pregunto si cree en las ánimas, en el más allá. Entonces me dice que él teniendo 10, o sea, siendo niño, dice que él estaba un día en su pieza y vio pasar una señora, una persona. Y que años después, o él le preguntó a uno de sus amigos y que le dijo, sí, le dijo, aquí antes vivió una señora durante mucho tiempo, o sea, como que había visto una persona que un ánima que había vivido ahí. Y yo le dije, bueno, ¿y usted cree esas cosas? Entonces me dijo, yo soy creyente y creo en el más allá y creo... Y entonces hay una pregunta que yo le hice que a mí me llamó mucho la atención la respuesta. Le digo yo, ¿cómo cree usted que es el infierno? Pensando que me iba a decir la típica, o sea, el fuego, qué sé yo. Y me dijo, mire María Eugenia, yo creo que el infierno no es más que estar muy lejos de Dios, estar lejos de Dios. Y respecto a sus creencias religiosas, ¿él no tenía conflicto por sus actos o por los actos que se le pueden haber achacado? No, a ninguno. No. A ninguno. No, él no me dijo, o sea, en una parte él me dice que Dios me perdonará, o sea, él me dice que cometió errores. Ya. Él admite que cometió errores como todo ser humano. Pero no se arrepiente de esos errores. Eso es curioso. No. Lo que él dice que... orgullo. No, él dice que Dios le tendrá que perdonar muchas cosas. Porque pero hablando no de... No de este tipo de cosas, ya. No, hablando en general. De sus errores generales. Bueno, como cualquier persona, o sea, yo digo, si me muero en este minuto, bueno, Dios me tendrá que perdonar algunas cosas. No creo que haya alguien que diga, no, a mí no me tiene que perdonar. ¿Cuál será, no sé si lo toman en el libro, cuál será la idea que tiene Augusto Pinochet sobre cómo lo va a tratar la historia? ¿Cree que la historia va a tratar bien o lo va a tratar mal? Siendo además un experto en historia. Yo pienso que él en ese momento en que yo termino, durante todo este tiempo que yo lo entrevisto, a mí la impresión que me da es que el general Pinochet lo que deseaba era que la gente reconociera lo que había hecho por Chile. ¿Y él creía que eso iba a pasar? ¿A la larga? Él creía, y supongo que sigue creyendo, que a la larga o a la corta la gente va a tener que reconocer. Y que eso va a ser más fuerte que la... De su visión como periodista, ¿qué pasa si Pinochet muere en Londres? ¿Qué cree que va a pasar con la figura de Pinochet? En términos históricos, en términos de esta figura. O indiferente si muere allá, muere acá. En términos históricos, bueno, va a haber, si nosotros nos remontamos, habría que pensar en las circunstancias a corto tiempo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo creo que a largo plazo Pinochet va a ocupar un buen lugar en la historia de Chile. Y si no, tendríamos que decir, ¿por qué ocupa un excelente lugar en la historia de Chile Bernardo Higgins? Bernardo Higgins, si nosotros nos remontáramos a lo que... su momento fue muy... A su momento, bueno, si tuvo que salir al exilio, si tuvo que irse. Se murió en Lima, sí. Bueno, murió allá, entonces el tiempo lo va a decir. Por eso que digo que solo el tiempo, o sea, uno no puede tener la pasión, ni tampoco para juzgar lo que hizo y no hizo Salvador Allende. Yo creo que también el expresidente Allende, bueno, va a llegar un momento que se va a juzgar, tal vez tendrán que pasar todas las generaciones actuales, pero pienso en el próximo siglo, a mitad del próximo siglo, a lo mejor estos dos personajes en una dimensión. Yo creo que en otra dimensión, en la dimensión que tal vez que corresponde. Finalmente, ¿hubo alguna pregunta que no pudo poner el libro porque no convenía? Como que no contestó. Porque esa respuesta no quiso contestarla. ¿Hubo algún tema que no pudo tocar? No, él en una cosa sí me dijo, pero era una cosa personal que me dijo, no claro. Cosas familiares. Cosas claro, personal, en lo personal, en su vida privada, digamos. Bueno, yo le quiero agradecer mucho a la gente que haya venido a conversar con nosotros de este libro y tengo regalos para usted, el ochito de Telefónica, una polera de Panasonic, whiskas para el gato, un... para el gato. Claro, puede... Lo regalamos. Tiene un regalo de Nivea Sun también, Pilsen de Cristal, el Kino de esta semana y el Kino del Milenio, que estamos muy cerca ya de que alguien se lo lleve. Bono directo si lo llevo con esto, al corazón, tiene que darnos un porcentaje. ¿Un 15%? Mínimo, son 3.000 millones. O lo que sea su voluntad, como no, se lo doy.
Muchas gracias, María María. Eugenia. Que vaya muy bien. Gracias. Vamos a una pausa comercial. Al regreso vamos a estar con Rafael Gumucio hablando de las noticias más importantes de esta semana. Eso.